Hola, bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien, que la transmisión esté bien por allá. Agradezco muchísimo todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. De verdad es para mí sumamente motivante y muy inspirador que tengamos tanto interés en aprender y en este tema que es al cual yo me dedico y que vamos a ver la importancia que cada uno de los que están conectados en este momento pues estén con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de cáncer de mama. Les voy a presentar un abordaje muy importante acerca de por qué estamos escuchando esta charla de la epidemiología. Vamos a hablar de los factores de riesgo en términos prácticos y concretos, qué es lo que incrementa nuestro riesgo de tener cáncer de mama. Vamos a ver cuál es el protocolo para hacer un buen diagnóstico oportuno, algunas generalidades de cáncer de mama que todos como médicos, personal de salud de primer contacto tenemos que saber porque vamos a ver qué puede cambiar la vida de una paciente y espero que surjan muchas preguntas al respecto. Primero, y muy rápido, definir qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial y es bien importante poner esta definición porque muchas veces nuestros pacientes nos van a preguntar por qué me dio cáncer y la respuesta más honesta y concreto es en muchas veces y en la mayoría de los casos no lo sabemos. Es una serie de factores asociados y es una enfermedad de origen genético, ya que pues tiene que haber una alteración en nuestros genes encargados de suprimir tumores para que esto se origina. Entonces, retomando un poquito qué es el cáncer en resumen, múltiples causas de origen, es una enfermedad de origen genético. Las células pierden el equilibrio entre crecer, reproducirse y morir, es decir, que hay un crecimiento descontrolado y no hay un control en la muerte celular programada principalmente. Característica esencial del cáncer es que las células pueden tener la capacidad de crecer localmente y principalmente de ir a sitios lejanos que llamamos metástasis. ¿Por qué hablar de cáncer? Cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país y quiero que vean esta tablita que es bien fundamental respecto a los principales tumores de cáncer en México. Vemos que el primer lugar cuando juntamos la epidemiología hombres y mujeres, es decir, a nivel poblacional, está mama. En segundo lugar está próstata, colon, tiroides y cervix. Y aquí les pongo una estrellita muy importante porque tenemos métodos para diagnóstico temprano de cáncer en mama, es decir, ahorita vamos a ver el estándar, próstata con antígeno prostático a partir de los 50 años, colon con sangre oculta en heces y colonoscopía a partir de los 50 años, y cervicuterino, que es el cáncer que por definición tiene un verdadero tamizaje con Papa Nicolau o citología cervical desde los 25 años de edad y con prueba de BPH a partir de los 35 años de edad. Entonces veamos el impacto que puede tener nuestro actuar desde la promoción de la salud y la prevención primaria y secundaria, porque cuatro de los principales cinco principales cinco neoplasias en nuestro país tienen programas para tamizaje y diagnóstico oportuno. ¿Por qué hablar de cáncer de mama? Esta gráfica para mí es bien fundamental. Son de los reportes que saca la INEGI cada octubre en conmemoración del mes del cáncer de mama. Y esta estadística es la tasa de cáncer de mama por cada 100,000 habitantes. Veamos que en el año 2010, y veamos esta curvita de en medio, la tasa era 12.21 por cada 100,000 mujeres de 20 años o más. Veamos que para el 2019 ese 12.21 subió 6 puntos porcentuales a 18.55. Y veamos esta cifra alarmante del 2019 al 2022, pese al desfase de estadística y epidemiología que tuvimos por COVID-19, para el 2022 la tasa había aumentado a 27.64, es decir, en 3 años aumentó mucho más de lo que había aumentado en 9 años. Esto es bien significativo porque a pesar de lo que hacemos, de los esfuerzos que hemos realizado, el cáncer de mama incrementa y va a continuar incrementando. Otro dato importante es la mediana de diagnóstico de cáncer de mama, es decir, la mediana de diagnóstico de cáncer de mama en Europa vemos que es de 69 años, en América, Estados Unidos es de 63 y veamos que en México y Latinoamérica es 10 años antes que en muchas partes del mundo.
veamos que nuestra mediana de diagnóstico de cáncer de mama en nuestro país es de 52 años, lo cual tiene una implicación muy importante en la calidad de vida, en el impacto económico, social y familiar para las mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama, porque es en una edad altamente productiva. Y veamos que cuando lo comparamos en la tablita de abajo con lo que pasa en Latinoamérica, incluso México es quien tiene la edad más joven de cáncer de mama en promedio en Latinoamérica. Esto es importante porque uno de los mensajes fundamentales que tenemos que transmitirle a nuestros pacientes es no solamente da cáncer de mama en las señoras posmenopáusicas, en las mujeres después de los 60 años, toda mujer puede tener cáncer de mama. Aquí vemos, y esta tabla la traigo súper actualizada, porque es la estadística, es el comunicado de prensa que ha lanzado la INEGI el día viernes pasado, hace 3 días, respecto a las estadísticas de cáncer de mama del 2000, acumuladas hasta el 2024, y nos empieza a hablar acerca de la edad, algo que a veces en un año se enfocan a la morbilidad, otro año se enfocan a la mortalidad. Este año se enfocaron a describirnos el grupo de edad y la mortalidad. Vamos a ver. Aquí tenemos que las mujeres de 50, tenemos el grupo de edad, el porcentaje de cáncer de mama por grupos de edad hasta el 2021. Y vemos como si la mayoría, el 50% casi, bueno, 45% del cáncer de mama está a partir de los 60 años, pero veamos que tenemos 50% de cáncer de mama entre los 40 y los 60 años. Esto es una tasa súper y muy, muy significativa porque son mujeres jóvenes en edad productiva. Es decir, tenemos que tener una alta conciencia de que una mujer por ser joven no significa que lo que está teniendo en la mama no sea cáncer de mama. Estas estadísticas pues son alarmantes porque nos dice que a nivel global estas tasas gráficas de la izquierda son en Francia, estas son en Latinoamérica. Vemos que de 1990 al 2020 el cáncer de mama incluso ha estado incrementando en mujeres muy jóvenes desde los 35 años de edad y vemos que las tasas de incidencia, como el pico más rápido en que está aumentando estas tasas, son desde los 30 años. Esto es impactante porque tenemos que poner a nivel de salud pública mucha atención qué es lo que está pasando para que esté habiendo un incremento tan rápido de cáncer de mama en mujeres tan jóvenes. Aquí vemos cómo a nivel Latinoamérica la incidencia también comparada con Norteamérica en grupo de mujeres de hasta 39 años y de 40 a 49 años es mucho más alta a nivel Latinoamérica. Es decir, tenemos una mediana de edad de diagnóstico más joven y tenemos más incidencia en mujeres muy jóvenes. Estas gráficas también nos dicen que los principales picos de incidencia de cáncer de mama se están viendo entre los 40 a los 65 años, con el pico más importante entre los 45 y los 50 años. 45 a 55 años, nos está diciendo que la incidencia está incrementando a nivel global y las muertes también, así como el número de años ajustados, perdidos a nivel económico y funcionalidad por cáncer de mama. Eso es parte de la incidencia. Entonces, en resumen de la incidencia, el cáncer de mama está incrementando pese a todos los esfuerzos que estamos realizando. Y la otra contraparte viene las muertes por cáncer de mama. Vemos que en Estados Unidos la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 19 por 100,000 habitantes. Les pongo de ejemplo a Japón, 20 por cada 100,000 habitantes. Y vemos que en México, y ahorita se los voy a enseñar en una gráfica, está en 18.9, pero cuando lo dividimos por grupos de edad, en las mayores de 60 años se duplica hasta 49 por cada 100,000 habitantes la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Y esta es otra de las gráficas más frescas, más actualizadas del día viernes de la INEGI, y vemos esta cifra alarmante respecto a cómo ha incrementado la tasa de mortalidad desde el 2017 hasta el 2024, donde estamos en 18.68, es decir, estamos teniendo más casos de cáncer de mama y la mortalidad también se encuentra incrementando. La mortalidad en mujeres jóvenes, como se los mostraba antes, también está incrementada en América Latina y en México.
¿Y por qué está habiendo este fenómeno? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay un punto fundamental y es el retraso en el diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud nos dice que las tasas de supervivencia de cáncer comienzan a erosionarse, disminuyen cuando, bueno, más bien las tasas de cáncer aumentan, de mortalidad por cáncer aumentan cuando nos retrasamos en el diagnóstico. Estudios de epidemiología de salud pública nos dicen que en México el diagnóstico entre el primer síntoma y el diagnóstico de cáncer de mama se retrasa hasta 6 meses. ¿Y cuál es el impacto de tener un diagnóstico oportuno? Directamente y francamente la supervivencia, la probabilidad de que una paciente esté viva cuando tiene diagnóstico de cáncer de mama depende primero en qué etapa clínica. Vemos aquí de color azul, si la etapa clínica es una etapa clínica 1, a 5 años podemos tener una supervivencia de hasta 95% y cuando esa etapa 4 disminuye la supervivencia de forma significativa, de hecho ya no lo llamamos curación, lo llamamos control de la enfermedad y generalmente incluso lo empezamos a medir desde meses. Esto también es bien significativo. ¿Por qué hay retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama? Este dato me parece muy importante porque tenemos mucha inferencia como médicos de primer contacto y sí tenemos muchas barreras en el sistema y lo vamos a ver más adelante, pero también es bien interesante en este estudio de la doctora Carla Unger en pacientes con cáncer de mama que hasta 40% de los pacientes habían buscado ayuda después de 90 días de haber reconocido un síntoma o signo sugerente de cáncer. Esto es bien importante porque sabemos que nuestros pacientes, nuestra misma familia, nosotros mismos llegamos a tener retrasos en buscar ayuda. Múltiples razones y esto está documentado en estudios epidemiológicos. La primera es barreras económicas, es decir, tengo retrasos en poder tener un espacio entre mi trabajo y mis actividades para poder ir a una consulta médica, pero muy importante también en segundo lugar está el miedo, es decir, pues si lo ignoro no pasa, lo cual sabemos que pues ojalá se curaran así las enfermedades, lo cual no sucede. Entonces tenemos ahí una misión de alentar a nuestros pacientes a que si identifican algo extraño, un cambio, pidan ayuda y nosotros también estar muy al pendiente de esos síntomas o signos que nos refieren. El tiempo promedio en México desde la primera consulta con un síntoma sugerente al diagnóstico es en promedio 4 meses. Y esto es por los retrasos en las vías de referencia rápida, los retrasos en obtener una biopsia, en obtener estudios completos. Entonces tenemos la barrera de la identificación, de saber que algo puede ser cáncer, tenemos la barrera económica y del miedo en decir necesito empezar a buscar si esto es cáncer, necesito pedir ayuda, tenemos las barreras para el diagnóstico, pero bueno, para eso estamos aquí. Es decir, parece que estoy dándoles aquí un escenario pues real, realmente de la epidemiología, de lo que está pasando, pero nosotros, cada uno de los que estamos aquí conectados, tenemos inferencia desde la educación. Y estos son los 3 pilares que nos dice la Organización Mundial de la Salud de lo que tenemos que hacer para disminuir el impacto que tiene el cáncer de mama en nuestra población. Primero es promoción de la salud, lo estamos haciendo aquí porque vamos a aprender de factores de riesgo, diagnóstico oportuno, generalidades de cáncer de mama. Tenemos que reducir el tiempo entre el primer síntoma y el diagnóstico y eso es enseñarle a nuestros pacientes que si lo sospechan, tienen que pedir ayuda, tienen que acudir al médico y nosotros como médicos tenemos que saber acerca de los resultados de una mastografía para poder saber cuándo es urgente referir un paciente a una biopsia, cuándo podemos esperar y tenemos que empezar a diseñar pues diseñar vías de referencia rápidas desde nuestro centro de salud, nuestra jurisdicción, hasta nuestros hospitales de segundo o tercer nivel para que ese abordaje se pueda hacer lo más pronto posible. También tenemos que obtener información verídica y clara para nuestros pacientes. Hablando de promoción de la salud, y esto es para que compartamos con nuestros pacientes qué factores de riesgo incrementan mi riesgo de tener cáncer de mama. Lamentablemente no podemos en ninguno de nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos, disminuir el riesgo de cáncer de mama cero, pero sí tenemos cuestiones que pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama. Primero, las mutaciones. Esto es bien importante, las mutaciones y los antecedentes familiares,
porque únicamente 10% de las pacientes o los pacientes con cáncer de mama van a tener una mutación específica reconocida que llevó al desarrollo del cáncer de mama, 10%. Es decir, el 90% no van a tener una mutación, no van a tener antecedentes familiares, y esto es importante que lo recordamos porque muchos de nuestra población dice, yo no me voy a hacer una mastografía porque en mi familia no hay cáncer, así que a mí no me va a dar cáncer. Ojalá esto fuera así, pero entonces, primer mensaje para nuestros pacientes, nuestra población es únicamente 10% hay un antecedente, por lo cual todos en esta sala tenemos riesgo de tener cáncer de mama. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. No modificable ser mujer, no modificable tener más de 50 años, pero sí tenemos modificables que están en nuestras manos día a día. Y también tenemos calculadoras de riesgo que se pueden buscar en internet, donde pueden ustedes poner su edad, sus antecedentes familiares, si han tenido hijos, si no han tenido hijos, si hubo lactancia, si hay cáncer de mama en familiar directo, qué edad tenemos, algunas otras cuestiones respecto a nuestro peso y nuestros hábitos. Y entonces las calculadoras de riesgos nos dan un porcentaje, una probabilidad de tener riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, es un proceso dinámico. En este momento, a los 30 años, a los 50 años, voy a tener un diferente riesgo. También depende en lo que haya vivido y en los hábitos que esté teniendo. Factores de riesgo, ser mujer, un factor de riesgo no modificable. No olvidar que el cáncer de mama también se diagnostica en hombres. La prevalencia es del 2%, 1.8 a 2% de todo el cáncer de mama pasa en hombres, pero es bien importante porque hemos tenido pacientes que llegan con enfermedades muy avanzadas, ya que en sus comunidades les han dicho que el cáncer de mama no den hombres y esto retrasa su diagnóstico. El cáncer de mama incrementa porcentualmente dependiendo de la edad en la que se encuentre una mujer o un hombre, y vemos que el principal riesgo acumulado se encuentra después de los 55 años. Sin embargo, no dejar el mensaje de que puede dar a cualquier edad. Familiares de primer grado con cáncer de mama incrementan la probabilidad de tener cáncer de mama hasta el doble que la población general. Sin embargo, es muy importante considerar lo que dijimos, el 90% no tiene una mutación, como aquí pongo como BRCA1 y BRCA2, y el 10% que lo tienen, pues tenemos medidas específicas para disminuir su cáncer de mama. ¿Qué paciente sería altamente sugestivo de tener una mutación en el principal gen de penetrancia para cáncer de mama? Pues un paciente que haya tenido familiares directos, padre o madre o hermanos con cáncer de mama, cáncer de próstata o cáncer de ovario. También se pudiera incluir cáncer de páncreas a edades jóvenes, que fuera un cáncer bilateral o que sea un familiar cualquiera con cáncer de mama en un hombre. Sin embargo, bueno, esto ya se hace en una consulta genética y ocurre en el 10% de los pacientes con cáncer de mama. Muy importante el índice de masa corporal arriba de 30 en mujeres posmenopáusicas, incrementa hasta 40% el riesgo de cáncer de mama. Es decir, probablemente el factor de riesgo más reconocido en nuestra población sea la obesidad e incluso empieza el riesgo desde el sobrepeso. La otra es la densidad mamaria alta, recordando que la densidad mamaria no tiene que ver con que las mamas sean grandes o sean pequeñas, tienen que ver mucho más con la cantidad de glándula mamaria que hay en la mujer, ya que pues entre más glándula mamaria, más riesgo de cáncer de mama. Eso lo podemos medir y se puede saber con estudios como mastografía. Y tenemos los factores hormonales muy importantes. Menarca antes de los 12 años, menopausia después de los 50 años, no haber tenido hijos o tener hijos después de los 30 años. Estas condiciones nos dicen que hay un estímulo estrogénico constante y alto. Cuando hay embarazo, ese estímulo estrogénico se empieza a regular por la progesterona, y también antes de la menarca o después de la menopausia, el estímulo del estradiol disminuye y eso nos da pues menos riesgo. Sin embargo, es muy importante la parte de la nuliparidad porque no significa que no tener hijos, no haber tenido o no tener hijos ya nos pone en una situación de riesgo extremo para cáncer de mama. En realidad no, en realidad la falta de ejercicio y la obesidad representan factores de riesgo para cáncer de mama mucho más importantes que la nuliparidad o la falta de lactancia. La lactancia se vuelve protectora si fue dada antes de los 25 años
y el primer embarazo antes de los 30 años. Si esto ocurre después, ya no se consideran factores protectores y ya no se considera como que no hubiera factor de riesgo. Entonces, mi mensaje respecto a la parte hormonal de la menopausia, la primera menstruación, el tener o no hijos, la lactancia, es que tenemos factores de riesgo modificables mucho más importante. Y justo hablando de las hormonas, quiero poner en la mesa el tema de los anticonceptivos hormonales. No significa que los anticonceptivos hormonales sean malos y que nos vayamos a ir hoy con miedo a usar anticonceptivos con estímulo hormonal para evitar como anticonceptivos. Significa que el principal mensaje que tenemos que tener como médicos y para nuestros pacientes es que los anticonceptivos no se pueden obtener ni se deben de usar como paracetamol o como una receta de cocina. Es decir, muchos de nuestros pacientes, nuestras amigas, nuestras hermanas, deciden elegir el anticonceptivo por recomendación. Es decir, este le funciona muy bien a mi prima, es el que voy a usar. Este es el que me recomendó la chica de la farmacia, es el que voy a elegir. Y esto no es correcto. Nosotros no podemos indicar anticonceptivos hormonales de forma aleatoria. Incluso yo propondría una regulación respecto a su venta, ya que hemos visto en los metaanálisis que el uso de anticonceptivos hormonales sí incrementa el riesgo de cáncer de mama, incluso cuando son dispositivos intrauterinos que liberan bajas dosis, puede haber un incremento en el riesgo de cáncer de mama. Y esto tiene que ver mucho tiempo con el tipo de anticonceptivo, qué hormonas contiene, cada cuánto se usan. Es decir, si es durante un tiempo de más de 5 años, el riesgo incrementa. Y también es bien importante el momento en que se usa. No es lo mismo que se esté usando el anticonceptivo a los 25 años que se esté usando a los 35. En realidad, una edad más cercana a los 40 años con uso de hormonales da más riesgo de cáncer de mama que un uso de hormonal antes de los 20 años. Entonces, estas peculiaridades, lo más recomendable sería que fueran verdaderamente seleccionados por el tipo de paciente, por un ginecólogo que dé seguimiento y que se valore el riesgo-beneficio, es decir, hay otras enfermedades como síndrome de ovario poliquístico, hay otras enfermedades como antecedentes de cáncer de mama, cuánto tiempo, cuál es el objetivo de usarlo, cuál va a ser la combinación seleccionada. Incluso digo, no hay estudios, pero está sobre la mesa la pregunta de qué impacto va a estar teniendo el uso de las pastillas del día siguiente en nuestra población joven, ya que sabemos que hay un descontrol en su uso, no hay ninguna regulación también para su compra. Entonces, más allá de que no podemos controlar una menopausia tardía o una menarca temprana, sí tenemos inferencia en el uso de hormonales y también para las pacientes con síndromes importantes en la perimenopausia respecto a los síndromes vasomotores. Hay mucha tentación de querer dar hormonas para controlar estos síntomas vasomotores. No es que estén sumamente prohibidos, es que tienen que ser indicados de una forma individual y con un riesgo-beneficio bien estudiado. Esto es el impacto de los factores. Este análisis, metaanálisis es súper interesante respecto a que ni siquiera los factores de riesgo que tenemos nos impactan igual si somos asiáticos, si somos población occidental, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Latinoamérica. De esta tablita lo que quisiera llevar de mensaje es que el principal factor de riesgo modificable para los latinoamericanos es el consumo de glucosa alta y de obesidad. Incluso más allá del tabaquismo y el alcohol, nos impacta para cáncer de mama mucho más el índice de masa muscular alto y la glucosa plasmática. Cuando nos preguntan los pacientes cómo prevengo o cómo disminuyo el riesgo de cáncer de mama, bueno, tres cosas que son claves y que no nos gusta que nos digan a nadie, pero son fundamentales. Es el alcohol, no está permitido. Desde 15 gramos de alcohol puede haber ya una modificación en los niveles hormonales. Tabaquismo y una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas. Y esto de la dieta para riesgo de cáncer de mama está documentado también ya en niveles de metaanálisis, revisiones sistemáticas,
y vemos que las carnes procesadas, los alimentos con un índice glucémico alto, las grasas saturadas y las azúcares refinadas incrementan el riesgo de cáncer de mama y no hay duda. Los vegetales como verduras, calcio y la vitamina D se consideran factores protectores para cáncer de mama. Entonces, aquí es donde podemos estimular a nuestros pacientes a mejorar su dieta si queremos disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y este es otro metaanálisis que me parece muy importante porque nos dice que el único factor protector que encontraron realmente significativo en este metaanálisis es realizar suficiente actividad física. En este metaanálisis, más allá de evitar las hormonas, de no beber, de no fumar, incluso más allá de tener hijos, de la lactancia, el único factor que se vio protector para cáncer de mama fue realizar actividad física. Entonces, no podemos evitar tener cáncer de mama, no podemos disminuir nuestro riesgo a cero, pero sí tenemos acciones de todos los días que puedan disminuir ese riesgo. Reducir el tiempo entre el primer síntoma y el diagnóstico. Sabemos que el primer actor es el médico de primer contacto, porque es a quien le tiene más confianza el paciente, es con quien va a llegar directamente, médico o personal de salud, enfermería, todos los que trabajamos. Permítanos tantito, doctora. Permítanos, hacemos una pausa porque se cortó la transmisión. Si nos escucha, permítanos. Ya le avisamos a la doctora. También para los participantes que se encuentran aquí con nosotros, vayan formulando sus preguntas para que finalizando la doctora se las puedan elaborar, las puedan decir y se vayan el día de hoy sin ninguna duda. Gracias a todas las personas que nos acompañan de las distintas partes del estado de Hidalgo, también de las distintas latitudes y por supuesto de los estados de la República que también están con nosotros. Gracias a las instituciones, a los que nos acompañan de la iniciativa privada y del sector productivo y empresarial. Gracias por estar con nosotros, por parte del sector médico. En estos momentos, si alguien tiene hojas de oficios de comisión o permanencias de trabajo o algún documento para que puedan justificar su asistencia el día de hoy o los cuatro, obviamente los 4 días, pueden levantar la mano para que nuestra compañera los recoja. Muchísimas gracias. Ahí son varios. Aprovechamos de una vez este momento para recoger sus oficios de comisión. Para tener el reconocimiento de asistencia, tiene que ser los 4 días. Culminamos el día jueves, empezando desde las 8 de la mañana. Les recordamos que el día de mañana, martes, nos vemos a las 7:30 de la mañana para que con calma puedan estacionarse y puedan tomar asiento, estar tranquilas, tranquilos y empezar a las 8 de la mañana. Doctora, ya estamos nuevamente incorporados. ¿Nos escucha? Nuevamente, doctora, si nos escucha, doctora Alexandra, vamos a esperar nuevamente.
Los oficios de comisión se los entregarán el último día de este segundo congreso, en el que esperamos estén pasando momentos agradables y sobre todo aprendiendo mucho, siendo también parte de este segundo congreso. Listo. Gracias, doctora. Mil disculpas. No, al Continúe. contrario, la señal. Gracias. Bueno, les decía, cáncer de mama, tenemos subtipos, el más común ductal, que es el originario en células ductales de los que conectan los lobulillos para la leche en la lactancia. Tenemos un 15% en los lobulillos y tenemos otros subtipos más poco comunes de cáncer de mama. Lo más común que van a leer en los resultados de la biopsia es el ductal, seguido por el lobulillar, y vemos esto que se ve en moradito, que es lo que llamamos enfocalmente en densidad mamaria, es decir, la cantidad de glándulas. Los tipos de cáncer de mama tenemos al in situ y al invasor. Esto es común porque vamos a ver que en nuestra población lo llamamos como el encapsulado y el no encapsulado. Sabemos que el in situ son todas las células de cáncer de mama que se encuentran todavía neoplásicas dentro de la membrana basal. El in situ no tiene una capacidad para hacer metástasis, sin embargo, sí tiene capacidad para volverse invasor. Y una vez que las células de cáncer atraviesan la membrana basal, pues tienen capacidad para hacer metástasis. Subtipos de cáncer de mama, la mayor parte del cáncer de mama depende de receptores hormonales que pueden ser estrógeno o progesterona. Hay otro subtipo menos común que depende de HER2, es decir, es como un encendedor o de la luz, que es un receptor en la célula tumoral que induce muchas vías de proliferación celular y entonces lo vuelve un crecimiento rápido y agresivo. Y tenemos el triple negativo que no depende ni de hormonas y tampoco depende del receptor HER2, representa también alrededor del 15% de cáncer de mama y suele ser un subtipo más agresivo, ya que no dependió ni del receptor HER2 ni de receptor de estrógenos o progesteronas para su crecimiento. Suele ser el cáncer de mama más agresivo. Para hacer un diagnóstico temprano también hay que reconocer los signos de alarma, los primeros signos de manifestaciones del cáncer de mama. En el 80% de los cánceres de mama habrá una lesión palpable. Sin embargo, es importante reconocer y explicar a nuestros pacientes que el cáncer de mama puede no verse o tocarse. Y esto es importante porque ahí tiene inferencia el diagnóstico oportuno con mastografía para detectar lesiones que aún no son palpables o visibles. Aquí está la imagen de los principales cambios. El 80% entonces va a haber un nódulo, que no va a ser doloroso. También es importante mencionar esto a nuestros pacientes. La mayoría de las veces el cáncer de mama no duele. Puede haber endurecimiento, puede haber cambios en el pezón, puede haber piel de naranja. Todos estos cambios que pueden ser muy francos o sutiles son importantes que se reconozcan por nuestros pacientes. Y hablando de estos cambios, empezamos con las guías o lo que no sabemos que puede ayudarnos a detectar o hacer un diagnóstico oportuno o lo más pronto posible de cáncer de mama. Y vemos que hay diferentes guías internacionales, incluso hay aquellas que no recomiendan la autoexploración. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país, el 60-70% de los casos de cánceres de mama se localizan en enfermedades ya localmente avanzadas o metastásicas, es decir, que hasta en 70% de los cánceres de mamas en México va a haber una lesión palpable y eso es bien importante porque necesitamos documentarlo lo más antes posible. La autoexploración, yo sé que han recibido diversas charlas respecto a exploración y afortunadamente cada vez hay más información disponible para nosotros, para nuestra población. Hay muchos videos y tutoriales donde nos orientan. Quizás las recomendaciones más importantes que yo les pudiera hacer es que si la mujer menstrua, y esta autoexploración se recomienda a partir de los 18 años de edad, si la mujer menstrua, se recomienda realizar la autoexploración 7 días después de finalizada la menstruación. Se recomienda que sea frente a un espejo, porque lo primero que queremos documentar es si hay cambios en la piel, si hay cambios en el pezón, en el tamaño, forma, tamaño, posición, analizar si ha habido cambios y después explorar con la mayor cantidad de dedos posibles
haciendo una palpación que sea lo más profunda posible. Es decir, no estamos haciendo una caricia, estamos haciendo una palpación profunda, porque si hay algo, especialmente en mamas densas, que hay que palpar profundo, pues queremos sentirlo, para eso hacemos autoexploración. Muy importante, como se muestra en la tercera imagen, es que la mano se encuentre detrás de la cabeza, porque esto permite que el pectoral se eleve y la mama se haga como hacia adelante, se exponga y podamos explorar mejor. Otra situación importante que debemos reconocer y orientar a nuestros pacientes es que parte de explorar la mama es explorar la axila. Entre más podamos explorar la axila de la forma más profunda posible, nos va a ayudar a identificar si hay adenopatías palpables, que en algunos casos puede ser la primera manifestación para detectar cáncer de mama clínicamente. Es importante, si la mujer está en la menopausia y ya no hay menstruación, seleccionar un día del mes en la que nos recordemos hacer esa autoexploración. Y muy importante lo que decíamos de esos 90 días de retraso en buscar ayuda, es que ante la sospecha busque atención médica, me oriente con un médico qué es lo que está sucediendo, si ese cambio que observo es malo o no es malo, si es normal o no es normal, si es una cuestión hormonal. Afortunadamente, la mayoría de las veces de cambios o anormalidades que palpemos en nuestra mama no van a ser cáncer. Sin embargo, por ese porcentaje que sí lo van a hacer, es muy importante buscar ayuda y tener una orientación médica. El examen clínico, es decir, que un médico nos revise, se recomienda a partir de los 25 años. Sin embargo, es muy importante recordar que nadie va a identificar un cambio tan tempranamente posible como nosotros, porque nosotros somos quienes mejor nos conocemos. Recomendamos la mastografía anual a partir de los 40 años de edad, y esto es una indicación, una guía y una indicación nacional. Vamos a ver que en otros países se recomienda, como en Europa, a partir de los 50 años, pero tenemos que recordar nuestra mediana de edad al diagnóstico y nuestra proporción en Latinoamérica de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Entonces, en México es a partir de los 40 años. Dura 15 minutos, no vamos a decirle a nuestros pacientes, porque todos los que estamos aquí que ya se han realizado alguna mastografía sabemos que puede dar molestias. Sin embargo, pues es importante reconocer que esas molestias valen la pena, en el sentido de que pueden hacer un diagnóstico de hasta milímetros de tamaño, un diagnóstico que no va a ser reconocido de forma clínica. Y es muy, muy importante, y si quieren tomar una foto de esta diapositiva, porque es bien significativo. El primero en recibir el resultado de una mastografía va a ser el médico de primer contacto, la enfermera del primer contacto, quien está en el centro de salud. Y entonces vamos a recibir el resultado de la mastografía. Las imágenes van a ser incluso confusas, porque a veces no es tan fácil entender qué es lo que se ve ahí. Y vamos a recibir un reporte que tiene que tener una clasificación llamada BIRATS. El BIRATS, y yo lo pongo de ejemplo, es como un semáforo donde nos puede decir todo está bien, no lo sé, o todo está mal, ¿no? En el sentido práctico. Y vemos cómo cuando nos dan una clasificación BIRATS 5, es una probabilidad de que si hacemos una biopsia va a requerir una biopsia, porque la probabilidad de tener cáncer en un BIRAT 5 es de más del 95%. Entonces, esa paciente que nos llega al centro de salud, al hospital de primer nivel con un BIRAT 5, sabemos que es una biopsia urgente para esa paciente, porque su probabilidad de tener cáncer de mama es del 95%. El BIRAT 6 es cuando ya existe la biopsia y nos ha confirmado que hay hallazgos en la mastografía sugerentes de cáncer y que hay una biopsia que lo confirma. En cambio, un BIRATS 1 o 2 nos dicen que no hubo hallazgos importantes que reportar. Es muy raro en realidad que no haya nada que reportar, es muy raro un BIRATS 1, pero un BIRATS 2 nos dice sí hay cambios en la mama, pero son benignos y se puede repetir la mastografía cada año o cada 2 años. Es muy importante recordar el BIRAT 0. El BIRAT 0 significa que el estudio es insuficiente, es decir, que no puede concluir el radiólogo con esa fotografía, con esa mastografía, que haya cáncer de mama o que no lo haya. Y esto puede pasar muchas veces en mamas densas, recordando que la mama densa es que tiene mucha glándula, y por eso es generalmente en mujeres muy jóvenes, cuando el cuerpo está listo para la lactancia.
donde hay mucha glándula, llamamos que es una mama densa y entonces la mastografía se ve como una fotografía velada. Ahí es donde se requieren estudios adicionales. Entonces, BIRAT 0 significa que la mastografía no es suficiente, tengo que completar con alguna otra cosa. BIRAT 1 y 2 nos deja tranquilos y los más complejos probablemente es 3 y 4. Mi mensaje sería BIRAT 3 es un hallazgo complejo, ahí es lo mejor apoyarse con un especialista en ginecología, un oncólogo, un especialista en imagen, pero la recomendación cuando hay un BIRATS 3 es un seguimiento en 6 meses, es decir, no esperamos un año, y muy importante que los BIRATS 4 necesitan biopsia, es decir, si me reportan un BIRATS 4 es como una moneda, porque una moneda al aire, así lo digo, un volado, porque incluso la probabilidad de cáncer de mama está entre el 2 hasta el 80%, hasta 50% o 95%, depende qué tantos hallazgos de malignidad o de sospecha de malignidad haya. Entonces, en general, todos los BIRATS 4 requieren una biopsia y esto es importante que ustedes lo sepan porque al realizar nuestras referencias o al tener un plan de vía rápida de referencia, tenemos que recordar esta clasificación para saber quién necesita otro estudio complementario, con quién podemos estar tranquilo, quién necesita una biopsia y qué BIRATS, o sea, qué paciente con BIRATS 5 tiene una probabilidad de hasta el 95% de tener cáncer de mama. Esto es fundamental que todo personal de salud de primer contacto lo tengamos pues prácticamente dominado. Es saber qué significa un BIRATS. Estudios complementarios, ultrasonido mamario, es lo que les decía, si nos reportan un BIRATS 0, lo mejor, o no lo mejor, la indicación es completarlo con un ultrasonido o una resonancia. El ultrasonido mamario es un buen estudio y es muy útil en mujeres jóvenes porque nos da una imagen clara en mamas densas. Cuando tenemos una mujer menor de 40 años que tiene un nódulo, tiene sospecha de tener algo en la mama o le duele o tiene un síntoma, la recomendación sería iniciar con un ultrasonido y si tenemos sospecha de que la característica clínica evolución pudiera tratarse de un cáncer de mama, tenemos que completar con la mastografía. Mi mensaje es, tener menos de 40 años no te hace prohibitivo que te hagan una mastografía, no está prohibido. Sin embargo, abajo de 40 años tiene que ser complementario con un ultrasonido mamario o nos podemos quedar cortos en visualizar bien una mama de una mujer joven. La resonancia magnética es un gran estudio, sin embargo, tiene costo alto, poca disponibilidad y no es necesario como prueba de diagnóstico oportuno. Es decir, es útil en pacientes, por ejemplo, con implantes muy jóvenes. Cuando sospechamos mucho que hay cáncer de mama y no lo podemos encontrar en una mastografía o en un ultrasonido, para pacientes que tienen mutaciones en genes de alto riesgo para cáncer de mama, como la que mencioné, que es el BRCA, es útil la resonancia. Sin embargo, la resonancia no está indicado en todos, tampoco nos tenemos que estresar si de primera instancia no tenemos acceso a una resonancia. Y mensaje importante, el ultrasonido arriba de los 40 años no sustituye a la mastografía y todos estos nuevos estudios que se están viniendo en boga como mastografía sin dolor, tomografías de muy alta resolución, hasta el momento en una guía internacional o nacional en población general, no sustituyen realizar una mastografía. Cuando tenemos sospecha de cáncer de mama, siempre es necesario realizar una biopsia adecuada. En la mayoría de los casos no va a ser una biopsia excisional, es decir, los pacientes no requieren en la mayoría de los casos que se quite todo el tumor. Es suficiente una biopsia con aguja de corte para poder hacer una completa evaluación de patología y en general, y esto es muy importante para todos los que estamos también en provincia o que vemos pacientes en el ámbito de ginecología de primer contacto, las pacientes tenemos que saber bien el nombre del tumor para tomar la mejor decisión. Es decir, mastografía, ultrasonido y biopsia como tratamiento, como estudios mínimos para poder tomar una buena decisión. No es ultrasonido, meto a quirófano y después veo qué es. Así no se trata el cáncer de mama. Es además una decisión multidisciplinaria. Cuando tenemos mastografía, ultrasonido, biopsia y probablemente un estudio de extensión si es necesario, podemos etapificar al cáncer de mama desde una etapa 1, un tumor menos de 2 centímetros, una etapa 2 o 3, es decir, cuando el tumor es más grande o se ha ido a los ganglios, principalmente de la axila, de la clavícula abajo o arriba de la clavícula,
o una etapa 4 que llamamos enfermedad metastásica, que es cuando está en cualquier otro sitio que no sea la mama o la axila, cualquier otro órgano. Muy importante, el cáncer se puede curar. Sí se puede curar el cáncer de mama. ¿De qué depende? De que lo detectemos en fase temprana. ¿Qué tratamientos existen? Y esto es lo que les decía, de tener la información completa para poder tratar de acuerdo y de forma adecuada el cáncer de mama. Tenemos quimioterapia, radioterapia, cirugía, inmunoterapia, terapias dirigidas, terapia endocrina para bloquear esos estrógenos y progesterona del cáncer de mama. Y aquí vemos la actualización del INEGI que les decía de hace unos días. Vemos cómo en la mayoría de las pacientes llegó a requerir quimioterapia, otro porcentaje radiación, otro porcentaje cirugía, otro porcentaje medicamentos de soporte. Lo más importante que yo les diría aquí es que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Nunca un cirujano oncólogo o un oncólogo médico o un ginecólogo oncólogo o un doctor de radioterapia pueden tratar solos el cáncer de mama. Todos estos tratamientos se complementan, no se excluyen. No se quiere decir que si me operaron ya de plano no necesito quimio, o si necesito quimio significa que nunca me van a operar. Todo se complementa, no se excluyen. Depende mucho cómo lo vamos a dar de acuerdo a la etapa en que esté la paciente, y hay diferentes objetivos. Un mensaje importante: siempre hay algo que hacer. Otro miedo que tienen nuestros pacientes y por cultura los limita a pedir ayuda es pensar que porque hay metástasis ya no hay nada que hacer. Ya hay muchos medicamentos que incluso no son quimioterapias, que son terapias dirigidas, que buscamos siempre mejorar la calidad de vida. Es decir, si la metástasis está condicionando dolor, quizás puedo dar radioterapia a esa metástasis que condiciona dolor, o puedo hacer una cirugía para detener el sangrado, o puedo dar quimioterapia para que se haga pequeño y veamos si se puede operar después. Pero buscamos siempre el equilibrio entre el beneficio, el riesgo y los efectos adversos de cada tratamiento, buscando, por supuesto, las preferencias de nuestros pacientes. La vía de referencia rápida, que es lo que aspiramos según la Organización Mundial de la Salud, según los ingleses que tienen también este problema importante, es acortar intervalos de diagnóstico, pero les puedo decir que el actor principal, el comienzo de toda la vía de una referencia rápida, va a ser el médico o personal de salud de primer contacto. Si el médico de primer contacto no sospecha que es cáncer de mama, no puede interpretar una mastografía o no estimula a su paciente a una autoexploración, la vía de referencia rápida no va a poder comenzar. Es decir, ustedes en el primer contacto son los actores principales. Finalmente, esta es mi diapositiva final. Juntos podemos lograr disminuir el impacto del cáncer de mama en la vida de nuestras familias, porque desde la promoción de la salud tenemos un impacto muy importante. Y les agradezco mucho haber estado aquí conectados.